¿Qué tal? Vamos a entrar a la explicación del paso 1, que es la lectio. Este es el primero de los grados. Guigo II decía que la lectio es un examen detenido de la escritura realizado con espíritu atento. Este paso nos permite ir familiarizándonos con la palabra de Dios. Para eso hay que leerla con atención, despacio, sin prisas, con una verdadera actitud de escucha. Porque hay que dejar que las palabras de Dios nos conmuevan. Tenemos que sentir el texto, saborearlo, palabra por palabra, frase por frase. Recordemos que las palabras son como una especie de sacramento de sentido, de significado. Las palabras son un sacramento semántico. El texto es mucho más rico de lo que parece. Conviene en este paso grabar en la memoria y en el corazón aquellas palabras que comportan un significado para nosotros, que intuimos en ellas un significado que nos cautiva. Recordemos que la recta disposición para vivir una lectio divina como encuentro con Jesucristo vivo es la humildad. La humildad es una virtud infalsificable. Nace del fondo del corazón, de la comprensión cierta y sincera de que no somos nada, no somos más que los demás. Somos polvo. Y por eso, con esa humildad, reconociendo que en nosotros no hay ninguna riqueza que provenga de nosotros, sino que todo se nos ha sido dado, con esa sinceridad de corazón hay que acercarnos a Dios. Hay que suplicar al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos conduzca para comprender, asimilar y vivir la palabra de Dios. También se requiere una conciencia de que nuestra situación en medio de los demás, en medio de nuestros hermanos, es una situación semejante a la de ellos. Así como no somos más que los demás, así también es cierto que ellos viven casi lo mismo que nosotros. Todos los seres humanos, por muchas virtudes que tengamos, tenemos también limitaciones. Debemos ser conscientes de la situación que vivimos en la familia, en el trabajo, en medio de nuestras relaciones personales. Y también debemos tener conciencia de que buscamos a Jesucristo vivo. La palabra de Dios nos va a facilitar ese encuentro. Así, con la recta disposición, con la súplica al Espíritu Santo, con la conciencia de nuestra condición y situación en medio de los demás, buscamos a Jesucristo. No estamos solos en esto. Vamos en camino con una sincera apertura de corazón. Nos plantamos entonces frente al texto bíblico y nos preguntamos, ¿qué dice la palabra? Recordemos que debemos tomar ciertas certezas. Primero, tener una actitud de escucha. Recordemos que el pueblo de Israel se configuró como un pueblo de escucha. En efecto, tenemos en el libro del Deuteronomio aquel pasaje que dice: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor». Así también nosotros debemos dejarnos configurar por Dios a través de su palabra con una actitud de escucha. También debemos tener algunas convicciones. Primero, la convicción de que Dios nos habla a través de la Biblia. En ese texto, escrito por humanos e inspirados por Dios, el Señor nos habla.
Otra convicción es que Dios nos habla a través de toda la Sagrada Escritura, no solo a través de un pasaje. Debemos tener en cuenta que toda la Biblia nos comunica un solo proyecto de Dios y por tanto hay una unidad de sentido en toda la Escritura. Eso nos impide aislar unos pasajes de otros. Debemos reconocer la unidad que hay entre ellos. Otra convicción que debemos tener en cuenta es que la Biblia siempre tiene algo que decirnos aquí y ahora. No es un texto del pasado, es un texto que comunica una verdad eterna para gente de todos los pueblos, de todas las culturas. Por eso, no debemos llevar prisa. En la palabra de Dios vamos a encontrar aquellos elementos que iluminen nuestra vida, que nos orienten. Otra certeza o convicción que debemos tener es que la Biblia se debe leer desde la fe en Jesucristo. En efecto, Jesús muerto y resucitado es la nueva clave de lectura para comprender toda la Sagrada Escritura. Jesucristo nos permite abrir la puerta del significado de la Biblia en clave cristiana, así como Él hizo con los discípulos de Emaús, que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, así también lo hace con nosotros. Finalmente, otra convicción que debemos tener en cuenta es que hemos de leer la Biblia como miembros de una comunidad guiada por el Espíritu Santo. Somos parte de una comunidad eclesial. La lectura de la Biblia, hecha en comunidad, hace que escritura, tradición y vida formen una unidad activa y salvadora. También debemos hacer una lectura inteligente. Ya antes de la Lectio Divina, la animación bíblica de la pastoral nos decía que tenemos que pasar por la escuela de interpretación. En esa escuela aprendimos a abordar la Sagrada Escritura como un texto en su contexto, sabiendo que el texto original de cada pasaje bíblico fue escrito a destinatarios concretos, de los que nos separan tiempo, espacio, cultura, mentalidad, etc. Hemos de buscar ayudas competentes para conocer los contextos originarios de la Biblia, contexto histórico, literario y teológico. Debemos buscar penetrar en el mundo interior del texto bíblico. Ya una vez teniendo estos elementos que nos ayudan a la inteligencia de la fe, nos acercamos a la palabra de Dios. En la Lectio buscamos sobre todo el mensaje que Dios nos dirige, un mensaje salvífico. Buscamos la experiencia de fe de aquellos personajes bíblicos que están en los relatos. Buscamos también no solo tener empatía con ellos, sino compartir su experiencia de fe, su experiencia de Dios. Así entonces nos disponemos a llegar a un encuentro con Jesucristo que nos transforme. Jesús quiere caminar con nosotros en el conocimiento de su voluntad y en la realización de la misma. Recordemos finalmente que una lectura atenta es fruto del amor. Cuando uno ama, es atento con la persona amada. Y así hemos de ser atentos con lo que Dios nos dice. Finalmente, recordemos que leer la palabra en comunión es hacer iglesia, es sentir con la iglesia. La Biblia no bajó del cielo, ni se dirige a las personas como meros individuos,
sino que se dirige a nosotros como comunidad. Así entonces, sabiendo esto, estamos listos para el segundo paso, que es la meditación. Si te gustó este video, dale me gusta, inscríbete a este canal donde profundizamos la palabra de Dios y la compartimos, y haz clic en la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe un mensaje cada vez que yo suba un nuevo video a este canal. Gracias por tu atención.